amor, por tu fidelidad. Gracias porque eres un Dios grande, poderoso, que nos ha amado con amor eterno en Cristo Jesús y nos ha dado ya todas las cosas, nos ha redimido. Has pagado el precio por tu preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario, Señor, y nos rescataste de la esclavitud del pecado en la cual estamos sumergidos e inmersos. Gracias por este tiempo que nos da la oportunidad de compartir tu palabra, porque sabemos que eres tu Espíritu Santo hablando a través de tu servidor, y esa gloria siempre será para ti, Señor. Gracias te damos por glorificar a Cristo Jesús. Glorificas ese nuevo pacto en Cristo Jesús, glorificas todo lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros, glorificas la obra terminada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y siempre glorificas todo lo que corresponde a lo que Cristo hizo por nosotros. Gracias te damos en esta tarde en el nombre de Jesús, Señor, porque has suplido todo conforme a tus riquezas en gloria, porque has proveído sanidad para nuestros cuerpos en el nombre de Jesús, porque has proveído vida, la vida tuya en cada uno de nosotros, implantada en cada creyente y cada oyente en el nombre de Jesús. Por eso te honramos y venimos a conocer más acerca de esa gloriosa y maravillosa gracia. Venimos a conocer más acerca de lo que nos corresponde, del pacto en el que estamos, el pacto que nos gobierna, el pacto que nos aplica como hijos de Dios, como pueblo gentil que estamos en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Hoy declaramos espíritu, sabiduría y de revelación abundantemente en el nombre de Jesús, para que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos, en Cristo Jesús, y cuáles son las riquezas de tu gloria en Cristo Jesús. Señor, estamos agradecidos contigo por tu fidelidad y por tu amor. Creemos por tu impartición de vida en este día en el nombre de Jesús. Creemos por esa impartición de vida que solamente proviene de ti, maravilloso Jesús. Tú eres nuestra fuente de vida en ese tiempo. Te damos gracias porque dentro de nosotros has depositado la vida eterna, y de ahí pueden emanar todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Agradecidos por tu amor mostrado en la cruz del Calvario, agradecidos por tu fidelidad, agradecidos por la vida y la saciedad de larga vida que nos provees en la tierra para cumplir el propósito eterno tuyo, Señor, aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad en el nombre de Jesús. Todo pensamiento de la mente natural lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo, y declaramos que tenemos la mente de Cristo también. De 1 Corintios 2:16, pensamos, hablamos y actuamos como Cristo, pero la mente natural aún la vamos transformando para que el alma sea literalmente transformada en Cristo Jesús y a través de Cristo Jesús. Gracias por esta gloriosa noche. Gracias por la oportunidad de escuchar una vez más esa fuente de vida que es tu palabra, que nos llena, que nos nutre, que renueva el entendimiento y que transforma nuestra alma en el nombre de Jesús, para que tú te expreses y poder expresarte tú a través de nosotros. Por eso renovamos este entendimiento en el nombre de Jesús. Todo el honor, toda la gloria sean para ti, maravilloso Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues ya estamos transmitiendo por la página Facebook Guadalajara. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Yo no veo la transmisión ahí, pero ya estamos ahí. Gracias, Jesús. Facebook Guadalajara, estamos transmitiendo directamente desde Jalisco, México, para cada persona que nos ve de los diferentes lugares, Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Norteamérica. Cada persona que nos está viendo por acá también, que nos ven acá de Los Ángeles, California. Personas que nos ven también de acá de ¿cómo se llama el estado vecino acá? De Michoacán. Bendecidos en Cristo. Personas que nos ven también y nos van a ver de manera diferida también en otros países, de España o de cualquier otro país o continente habla hispana. También le damos la más cordial bienvenida en esta noche. Creemos que Cristo tiene una impartición de vida para cada uno de vosotros en ese tiempo, y el Espíritu Santo tiene esa revelación gloriosa que nos va a proveer en este día para poder renovar el entendimiento. Cada persona también que nos va a ver también en nuestras páginas de nuestra página de YouTube, que es Facebook Guadalajara también, donde usted puede darle clic en la campanita, suscribirse y poder recibir también esas enseñanzas, que todas las enseñanzas hasta el día domingo pasado ya están en nuestra página de YouTube. Ahí usted tiene esa riqueza también que proviene de la maravillosa gracia de nuestro Señor Jesucristo, el entendimiento de la gracia,
esa riqueza de la justicia de Dios en Cristo Jesús ya está también en YouTube. Puede compartir también lo que viene siendo las enseñanzas de YouTube, puede compartirlas, y también puede compartir la enseñanza esta noche también. Usted también lo puede hacer con algún familiar o amigo que puede estar en tinieblas. Lo importante es dar a conocer a Cristo, y que Cristo sea el exaltado, Cristo sea el que sea enseñado, el que sea predicado, el que sea impartido y el que sea formado en cada creyente en esta noche. Es nuestro objetivo. Por eso estamos aquí en esta noche, ¿ok? Desde Jalisco, México, estamos transmitiendo directamente para cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Damos la más cordial bienvenida a las personas que veo acá conectadas, a la hermana Ernestina Espinosa, al pastor Javier Tosto también, que nos está viendo de la Argentina, al hermano Gustavo Sosa. ¿Quién más? Creo que son todos los que estamos aquí conectados, y en lo que se van conectando los demás, pues vamos a continuar. En este día vamos a continuar con esta revelación, porque yo sí le llamo una revelación. Antes estaba velado para mí el conocimiento acerca de el conocimiento del análisis de lo que representa la carta de Santiago. Para mí estaba velado. Yo era de las personas que continuamente decía que la fe sin obras es muerta, por consecuencia usted tiene que hacer obras. Y la verdad que era muy cansado, porque yo también hacía obras y obras para poder demostrar mi fe, a lo mejor delante de Dios, a lo mejor delante de las personas. Su servidor, soy egresado de la palabra de fe. Digo egresado, fue muy bueno para su servidor. Fue muy bueno haber entendido, haber conocido la palabra de fe, que es donde aprendí acerca de la bondad de Dios. Yo creo en un Dios 100% bueno, no creo en un Dios que envía enfermedades, no creo en un Dios que nos prueba con el mal, no creo en un Dios inclusive que nos está enviando pruebas, porque hay muchas personas, el problema de muchos hermanos en Cristo es que creen que Dios les envía las dificultades para probar su fe, pero Dios no es así. Usted cree, imagínense que Dios nos envía dificultades para estarnos probando la fe. Yo creo que Dios no es así. Dios no es así, no tiene ese corazón como para estar haciendo eso, ¿ok? La única manera es que Él entiende nuestra fe es cuando nosotros comenzamos a hablar. La manera en que Él prueba nuestra fe es cuando ve un hijo literalmente que está creyendo lo que Él dice en su palabra, está creyendo la obra terminada de Cristo en la cruz, está creyendo este maravilloso evangelio de gracia, está creyendo que ya todo le fue proveído por gracia en la cruz del Calvario, está creyendo que es la justicia de Dios en Cristo Jesús, está creyendo que fue justificado gratuitamente por su gracia, está creyendo literalmente que alguien murió en la cruz del Calvario para darle todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, está creyendo que por fe tiene que recibir lo que ya se le fue proveído en la cruz del Calvario, que toda promesa ya está cumplida y es una realidad en Cristo Jesús para nuestras vidas. Está creyendo que puede contribuir con el propósito eterno del Padre, pero que Dios el Señor le provee las herramientas para cumplir ese maravilloso propósito, y que Él no nos va a dejar abandonados. Estamos creyendo y hablamos lo que está escrito como una realidad ya de la obra terminada de Cristo en la cruz. Yo creo que esa es la manera en que Dios está probando nuestra fe, cuando está viendo que un hijo está hablando lo que está escrito, ¿no creen? Un hijo está creyendo lo que su palabra dice, y que es como un niño que está creyendo y se está dejando guiar por el Espíritu Santo, y en lugar de endurecer su corazón y ponerse duro a no entender lo que dice este maravilloso evangelio de la gracia, y no lo entiende y no quiere entenderlo, al contrario, ve flexibilidad en los hijos. Yo creo que esa es la manera en que Dios prueba nuestra fe, no en base a enviarnos enfermedades, dificultades. Da cuenta como un Dios poniendo un pie para que tropecemos. No es ese Dios, por lo menos no es el Dios de la Biblia, no es el Dios de la Biblia, por lo menos no es el Dios que yo conozco en la Biblia, ¿ok? Entonces, es maravilloso cuando entendemos eso. Por eso digo, yo soy egresado de la palabra de fe, no pertenezco ya a la palabra de fe, pero en la palabra de fe comprendí un Dios 100% bueno, y lo puedo demostrar aún no nada más en el nuevo pacto, sino lo puedo demostrar basado en el antiguo pacto, y lo puedo
comprobar basado en el Antiguo Testamento. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y Él no ha cambiado, su sustancia no ha cambiado, Él es bueno, 100% bueno. ¿Okay? Porque yo veo que inclusive, bueno, no es por crítica, no, pero realmente pues estamos todos creciendo. ¿Cuántos saben que estamos creciendo en el entendimiento? Unos conocemos una cosa, vamos avanzados en una área, otros vamos avanzados en otra área. Yo siempre estoy conectado con la fuente de vida, que es su palabra, la palabra de gracia, obviamente, no la palabra de la mezcla de pactos, no la palabra de la ley. Entonces ahora, cuando entendí el Evangelio de la Gracia, ya estamos cumpliendo prácticamente 2 años que entendimos el Evangelio de la Gracia, porque no, para muchos está velado. Fíjese, lo más curioso de todo esto es que muchos creen que la gracia solamente es como si fuera una, ¿cómo le puedo decir? Una serie de enseñanza que tenemos que dar, porque yo antes así me lo habían enseñado. Voy a dar la enseñanza de la gracia y solamente va a ser una serie de 10 servicios o 20 servicios. Y hasta ahí culminaba la enseñanza de la gracia, y de ahí en adelante ya continuaban con la mezcla de pactos. Es decir, continuaban enseñando ley, continuaban enseñando que tenía usted que hacer muchísimas obras, y sin valorar la obra terminada de Cristo en la cruz. Y teníamos que seguir haciendo obras para ganarnos lo que ya se nos había dado por gracia. Es decir, si yo quería manifestación financiera, pues yo tenía que empezar a hacer obras, a dar, a sembrar. Y no estamos en contra de sembrar, ¿ok? Pero creemos que el sembrar es el fruto o el resultado de lo que Él ya nos dio en la cruz del Calvario, ¿ok? Yo creo que puedo sembrar para el reino de Dios. Yo creo en eso. Creo que es una ley, inclusive, ley de siembra y la cosecha. Pero yo no tengo que dar para que Dios me dé, porque Él ya me proveyó todo. ¿Estamos entendiendo? O sea, yo no siembro para que Dios me dé, sino que Él ya me proveyó todo, y como un resultado yo siembro. ¿Estamos entendiendo? Entonces, antes se nos enseñaba que tenemos que hacer muchas obras, inclusive de las enseñanzas que yo escuché en Palabra de Fe, es que si no hacía obras o no demostraba ante una persona que yo era una persona de obras, literalmente no me iba a ir con las 5 vírgenes que tenían aceite, porque aparentemente no tenía aceite, porque el aceite, según ellos, entre comillas, decían que el aceite eran las obras que nosotros hacíamos. Qué equivocados estábamos. El aceite no es más que la revelación que tienen los 5 vírgenes judías, porque eran judíos, era una alegoría para hablar del pueblo judío. 5 vírgenes con aceite eran 5 vírgenes con revelación de Jesucristo, que iban a ser salvos e iban a estar en las bodas del Cordero, para empezar, ¿no? Y segundo, nunca en ningún momento dado las vírgenes representan la esposa de Cristo. Sin embargo, todo el que se une al Señor se hace un espíritu con Él. Ya no somos la novia, somos la esposa de Cristo, porque estamos unidos al Señor. ¿Sabe usted? Estamos unidos al Señor. Entonces, la verdad es que dista mucho de que somos de las vírgenes sin aceite, dista muchísimo de lo que nos habían enseñado. Fue muy buena la palabra de fe. Yo reconozco a algunos maestros de la palabra de fe, inclusive, que me enseñaron acerca de la prosperidad financiera, acerca de el declarar, de hablar lo que está escrito. Yo entiendo muchas cosas de la palabra de fe, pero lo más maravilloso que yo aprendí es un Dios 100% bueno, cosa que todavía no lo veo en muchos ministros. Ellos dicen, bueno, es que Dios en el Antiguo Testamento de alguna manera tenía que castigar al pueblo de Dios, o de alguna manera tenía que castigar el pecado, y Dios mataba a la gente. Pónganse a pensar, Dios matando a la gente. No es así. Hay que analizar cada caso, hay que analizar cada historia. Muchos dicen, y luego cuando usted pregunta, entonces, ¿quién envió las plagas de Egipto, pastor? Y luego van y dicen, pues, era justificable porque lo enviaba a un pueblo que no era el pueblo de Dios, eran paganos, eran del pueblo eran egipcios, pues. Entonces muchos dicen, justifican que Dios haya tratado de matar a la humanidad o destruir. Pero ya cuando usted analiza en Éxodo capítulo 8 se va a dar cuenta que tanto había hechiceros como había
estaba Aarón y Moisés con varas diferentes. Y tanto unos como otros hacían salir ranas. Entonces, tanto hechiceros hacían salir ranas como también Moisés y Aarón. Entonces ahí te preguntas, entonces, ¿cuáles ranas eran de Dios y cuáles plagas eran de los hechiceros? No analizamos bien y solamente lanzamos una pedrada y decimos, es que fue Dios. Y esas cosas yo las aprendí en la palabra fe. ¿Okay? Para mí lo más maravilloso es que es una transición donde el Señor nos va llevando, ¿ok? Estuve en el cristianismo tradicional donde decía que Dios mataba, enfermaba y que Dios me probaba con cosas malas, ¿no? Ese cristianismo tradicional estuve 1 año y medio. Después de 1 año y medio ya estuve en palabra fe, vino esa revelación de la palabra fe, que Dios es bueno, que Dios no me castiga con el mal, como dice Santiago capítulo 1 versículo 13, y que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto del Padre de la luz, de Santiago 1:17. Por eso digo que el libro de Santiago, la carta de Santiago, perdón, no debemos de desecharla al 100%. De antemano hay una gran revelación en el capítulo 3 de Santiago respecto a la lengua. Hay una gran revelación, pero la carta de Santiago nunca la utilicemos, porque primero no era para nosotros, ¿no? No era para los gentiles, era para los judíos. Pero nunca utilicemos la carta de Santiago como un dogma de fe, un dogma de la justificación, un dogma de la soteriología, que es la doctrina de la salvación. Nunca la utilicemos agarrando el capítulo 2 de Santiago para decir que a la fe tengo que añadirle obras, porque la fe sin obras es muerta. Santiago ni siquiera entendió la justificación por medio de la fe. A través de la fe, por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pues la gracia gratuita. Nunca entendió eso Santiago cuando escribió su carta en el 44. No lo entendió, no lo conocía. Era obvio que tenía que escribir una carta todavía bajo un contexto de ley, sí sabía, era obvio. Por eso le digo que hemos transicionado del cristianismo pentecostal tradicional, donde aprendimos pues recibimos a operar los dones del Espíritu Santo, hablamos en otra lengua, nos enseñaron sobre la sanidad, algunas cosas nos enseñaron, recibimos el poder de Dios, obviamente, y muchas cosas más. Pasamos a la palabra fe y conocimos la bondad infinita de Dios, algunos principios de fe importantes, obviamente, importantes, que estamos inclusive utilizando, y que en la serie que les comentaba, en la serie que dimos de cápsulas de sanidad, muchas personas están recibiendo milagros creativos de sanidad a través de las cápsulas de sanidad. Hicimos cápsulas de sanidad respecto inclusive al virus ese que salió en esa época, en el 2020 creo que dimos esa serie, 2021. Hablamos de hacer una cápsula de sanidad contra la enfermedad de cáncer, otra contra del problema de efisema pulmonar, problemas de pulmones, y hemos recibido testimonios de personas que están siendo sanados a través de cápsulas de sanidad, aplicar la cápsula de sanidad, que no es más que aplicar la palabra de Dios, utilizar la fe, pues eso es cápsula de sanidad, aunque todavía no teníamos toda la revelación que tenemos el día de hoy respecto a la gracia, respecto al evangelio de la gracia, obviamente, pero en sí la aplicación de la fe es correcta. Yo veo en las cápsulas de sanidad, personas han sanado de pulmones dañados a través de eso que pasamos, pues. Personas inclusive les está funcionando en problemas que tenían ¿de qué otro tipo les comenté? De problemas del corazón también, problemas problemas musculares, tendinitis o ¿cómo? Problemas de tendones pues en las manos. Y hemos visto así muchas cosas maravillosas que a través de aplicar la medicina de Dios, las cápsulas de sanidad, hemos recibido, que esa fue muy bueno todo eso, muy bueno y muy maravilloso. Teníamos pequeños destellos de la gracia, pero no teníamos un 100% de gracia, no conocíamos gracia. Hace 2 años conocimos el evangelio de la gracia. Ahora la combinación entre lo que recibimos, el poder de Dios, más la fe, o la manera en que podemos operar la fe depositada en nosotros, la fe de Cristo en nosotros, a través de empezar a hablar lo que está escrito como una promesa ya cumplida, empezar a hablar la obra consumada de Cristo en la cruz, lo que ya se nos proveyó como algo ya terminado hace aproximadamente 2000 años en la cruz del Calvario. Empezamos a hablar y empezamos a orar basados en el nuevo pacto, no basados en la ley de Moisés. Todo esto es una transición donde el Señor nos ha llevado para tener lo mejor,
de su palabra manifestada, lo mejor de su palabra y el entendimiento mayor de su palabra, así yo lo veo, ¿me entiende? Porque yo he escuchado todavía a muchos maestros que todavía dicen, bueno, es que Dios es el causante de ciertos acontecimientos en el Antiguo Testamento, y luego ya te das cuenta que no es así, que tenemos que leer o leer sobre líneas, me dice el Espíritu Santo, lee sobre líneas, no lea lo que ves ahí, sino ve más allá de lo que está ahí escrito. Y eso nos ha llevado, no, vamos en un aprendizaje, no lo sabemos todo, hay unos grandes maestros del Evangelio de la Gracia, la verdad es que estoy sorprendido de todo lo que estamos aprendiendo, y cada día seguiremos aprendiendo del Evangelio de la Gracia, cada día más. Aquí en Jalisco nuestra idea es hacer esos grandes congresos del Nuevo Pacto, traer a grandes maestros de la gracia, traerlos y hacer congresos grandísimos acá, por lo menos a nivel zona, no sé, pero traer grandes maestros de la gracia para hacer eventos grandes y masivos aquí acerca del Evangelio de la Gracia. Ya el Señor me está dando varios tips de lo que tengo que hacer, de lo que vamos a hacer entre todos, porque es un proyecto de un grupo de personas y que es para que se cumpla el propósito eterno del Padre, que Cristo sea predicado, exaltado, Cristo sea impartido, Cristo sea formado y Cristo sea expresado a través de su iglesia. Eso es lo que deseamos, es nuestro anhelo y nuestro enfoque está dirigido ahí, ¿ok? Entonces, continuamos en ese aprendizaje y cada día seguimos aprendiendo más. No lo sabemos todo. Lo que vayamos a enseñar esta noche acerca de la serie de la Carta de Santiago en su contexto, nunca en ningún momento dado lo hacemos para contradecir a otros hermanos, aunque pueda ser a veces contradictorio a lo que enseñan otros, porque es contradictorio, inclusive es contradictorio a lo que yo enseñaba en la palabra fe, ¿okay? Yo mencionaba la Carta de Santiago capítulo 2, diciéndole a la gente que tenía que hacer obras exhaustivas, y entre más obras, más iba a haber una manifestación de la bendición de Dios. Eso era lo que yo enseñaba, pues yo mismo, en otras palabras, estoy contradiciendo la enseñanza que yo daba, ¿sí me explico? En algunas áreas. Entonces, yo creo que es de humildes cuando nos revele algo el Espíritu Santo, es de humildes, es decir, yo había aprendido una cosa, Señor, pero estaba errado en un fragmento, en una parte de lo que yo enseñaba, y ahora hay que rectificar, porque el Señor quiere lo mejor para nosotros, ¿ok? Por eso yo he venido a que tengan vida y tengan abundancia, dice el Señor Jesús. Entonces la abundancia nunca llegará principalmente si no utilizamos la fe basada en la obra terminada, basado a lo que ya se nos dio por gracia, basado a lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario, ¿ok? Si no lo hacemos así, pues difícilmente va a haber manifestación aquí en la tierra, ¿no? Y la idea principal nuestra, muchos le llaman que es un evangelio barato, es un evangelio barato porque básicamente, bueno, hablando de la gracia, ¿no? Muchos, es un evangelio barato porque no quieres forzar a las personas a que hagan obras, en el entendimiento de que entre más se esfuercen, más van a obtener de parte de Dios. Y bueno, mucha gente dice, es que es un evangelio barato por ese lado, porque no la mezclas de las obras con la fe. Las obras son buenas, no estoy en contra de las obras, tenemos que hacer obras, más no tenemos que hacer obras, inclusive por naturaleza nos debe salir el hacer obras. ¿Estamos de acuerdo? Debe fluir en nosotros hacer obras, no tenemos que, sino debe fluir por naturaleza. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Pero se tiene que dejar guiar por el Espíritu Santo, porque Él es su guía, su maestro. Y si un día vamos a hacer obras, nunca va a ser para ganarnos lo que ya se nos dio por gracia. Eso es lo que yo quiero darle a entender. O sea, voy a utilizar mi fe, la fe que me depositó, que es la fe de Cristo en mí, hablando de lo que está escrito como una promesa ya cumplida. Ok, Señor, yo creo en el nombre de Jesús que independientemente de lo que mi cuerpo sienta, lo que mi cuerpo experimente, pero yo creo que en la cruz del Calvario tú llevaste mis enfermedades y sufriste mis dolores, y yo creo que por tus heridas fui sanado hace aproximadamente 2000 años. Eso se llama recibir la gracia maravillosa y recibirlo por fe. Eso estamos entendiendo. Pero si yo voy, predico el evangelio, oro por un enfermo, le doy de comer al pobre, al huérfano, a la viuda, eso no va a garantizar que se me provea lo que ya se me dio por gracia, porque ya se me dio gratuitamente, ¿ok? Estamos entendiendo. Si yo voy y le doy de comer a una persona, ¿Dios me dará más? No, ya lo proveyó,
yo solamente tengo que empezar a recibir, más bien recibir en mi alma, ¿no? Porque debemos entender que ya todo lo tenemos acá. Todo fue depositado en el interno del ser humano porque Cristo habita acá, ¿ok? Pero, si bien es cierto, ya todo lo recibimos en el área espiritual porque habita Cristo, y ya tenemos todas las cosas inherentes a la vida y a la piedad, ya tenemos todas las herramientas inclusive para contribuir al propósito eterno del Padre, ya todo lo tenemos. Pero tenemos que recibirlo donde cree, en esta mentalidad que, si bien es cierto, dice que tenemos la mente de Cristo, pero hay una mentalidad natural que fue contaminada por la caída de Adán. Desde que éramos pequeños recibimos información que no debimos haber recibido, y la mentalidad del ser humano fue contaminada desde pequeñito, que se nos metió, inclusive ley de Moisés se nos metió sin querer. Hijo, no hagas esto porque es pecado. Ahí se nos está incluyendo la ley de Moisés. Entonces necesitamos renovar la mente natural, el entendimiento, para que en nuestra alma sea formado Cristo. ¿Okay? Entonces podemos experimentar o utilizar la mente que ya tenemos, que es la mente de Cristo. ¿Estamos entendiendo? Entonces sí tenemos que recibir, pero en este entendimiento, en la mente, tenemos que recibir lo que ya tenemos en el interno. ¿Estamos captando? Y lo que ya se nos dio por gracia. ¿Captamos? Porque es a través de la mente natural. Y bueno, hay otras personas que dicen que ya fue redimida la mente y fue redimido el cuerpo. A veces yo he visto comentarios de personas, hermanos en Cristo, que están divididos unos y otros divididos en la forma de doctrina o pensamiento, ¿no? Doctrinal. Unos dicen que Cristo ya pagó por la redención de todo, espíritu, alma y cuerpo, y por lo tanto ya no tenemos que renovar el entendimiento, sino que tenemos que darle una información al alma que ya fue redimida. Esos son unos, ¿ok? Y otros dicen que, si bien es cierto, se pagó el precio completo, pero en el ámbito espiritual, el espíritu es perfecto y todo, pero nosotros somos espíritus, hay que entenderlo, ¿no? Sin embargo, bueno, el alma, tenemos un alma natural por una información natural que recibimos durante tantos años, desde que nacimos en la tierra, y ese entendimiento natural es el que tenemos que renovar, ¿ok? Yo estoy más de acuerdo con esa segunda forma de pensamiento. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios nos creó, no nos creó tripartitos. ¿Estamos de acuerdo? Primero, ¿qué hizo? El mundo de los espíritus. Dice que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. ¿Estamos de acuerdo? Pero tú dices, ¿y dónde estaba el hombre? Bueno, en el ámbito espiritual ahí estaba ya el hombre. Sin embargo, posteriormente hay algo que se formó del hombre, que es el cuerpo del polvo de la tierra. Entonces no todo fue creado en una sola sesión. ¿Estamos de acuerdo? Sino que después formó del polvo de la tierra, ¿qué? Este cuerpo, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, también habla de cuerpos celestiales el apóstol Pablo. O sea, si fuimos creados en el mundo espiritual, habló de cuerpos celestiales Pablo y cuerpos terrenales. El cuerpo que fue formado en Génesis 2:7 es un cuerpo terrenal para habitar sobre esta tierra, ¿ok? Pero sin embargo era eterno. Ahora, el asunto es que no todo fue creado en un instante. Y luego, una vez que fue creado el cuerpo, ¿qué cree? Fue depositado el espíritu humano dentro del cuerpo, inherente al alma también. Los pensamientos, la voluntad y todo lo que se refiere al alma, ¿ok? El entendimiento. Entonces, cuando Cristo nos redimió lo que originalmente se había perdido, que viene siendo que por el pecado de Adán nos separamos y hubo una muerte espiritual. El hombre se separó de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo redimió Cristo en la cruz del Calvario, porque el espíritu de Cristo, literalmente Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario, pero el espíritu de Cristo también tuvo que separarse del espíritu de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Ha leído esa parte? Bueno, el espíritu de Cristo se separó del espíritu de Dios en un momento dado, ok. Entonces, cuando entendemos la cuestión de la redención, hay algo que es inmediato cuando usted recibe a Cristo en su corazón, en su vida.
Literalmente les depositado un espíritu nuevo, recreado, creado, unido al espíritu de Cristo, lo deposita en cada creyente. Pero igual como sucedió allá en el Génesis, cuando se creó al hombre, posteriormente tiene que ir renovando el entendimiento, la mente natural. Pero también le es depositada junto con ese espíritu, le fue depositada la mente de Cristo, porque Cristo habita unido al espíritu. Usted está unido al espíritu de Cristo, por eso la mente de Cristo ahí está en usted. Sin embargo, posteriormente tenemos que renovar la mente natural con la que el entendimiento natural que quedó en Adán. Cuando Adán murió espiritualmente, no murió físicamente, pero se fue degradando su mente, se fue degradando su alma, ¿sí sabía? Porque tenían pensamientos de muerte. No es mi tema, pero es importante entender esto, ¿ok? Se fue degradando la mente del ser humano. Por eso cuando venimos a Cristo somos renacidos y somos espíritus. Nosotros somos espíritus regenerados, unidos al espíritu de Cristo. Somos nueva creación. Ya el viejo hombre ya no lo tenemos, pero tenemos que renovar. Así como se fue degradando la mente de Adán, ahora tenemos que ir renovando el entendimiento natural para que sea formado Cristo en nosotros. Es decir, que la mente de Cristo sea la que fluya, la mente del Espíritu sea la que fluya a través de nosotros. ¿Estamos entendiendo? Y a la vez, una vez que Cristo es formado o va siendo formado en nosotros, Cristo es el que se va expresando a través de nosotros, ¿ok? Si Cristo se va expresando a través de nosotros, entonces también trae la medicina para el cuerpo, porque dice que por sus heridas yo he sido sanado. Ese entendimiento no lo tiene cualquier hermano. El entendimiento que Cristo llevó nuestras enfermedades hace 2000 años no lo tiene cualquier hermano, porque en muchos lugares, muchas congregaciones, ¿qué cree que le van a decir? Dios te está probando, con un propósito te tiene enfermo. Póngase a pensar, qué ignorancia. Entonces, la verdad es que gran parte de la iglesia cristiana evangélica está en pañales. Yo estaba en pañales, no es una crítica para que usted me entienda, sino que vamos saliendo de ese lugar y vamos teniendo mayor entendimiento. ¿Pero por qué cree? Porque disponemos el corazón, porque no nos cerramos a que no, yo tengo la razón, así me lo enseñó mi abuelito, así me enseñó mi bisabuelito, así me lo enseñó mi papá, que ambos eran pastores y yo lo creo así. Entonces no cerramos el entendimiento, no cerramos el corazón, porque deseamos aprender más, conocer más al Señor Jesús, lo que hizo por mí, a dónde me posicionó, mi identidad en Cristo Jesús. Entonces todo depende de una actitud del corazón, porque yo conozco ministros, pastores, que se les y conocen el Evangelio y la gracia, pero lo critican porque no lo entienden. Y luego lo mezclan, la gracia, Cristo pagó todo por ti, pero sí, tú tienes que hacer obras y añadirle muchas obras a la fe para ver si Dios te complace con alguna bendición. Y conocen el Evangelio y la gracia porque lo han oído. Pero el problema no es que oigan el Evangelio y la gracia, el problema es que dispongan su corazón a entenderlo. A mí me enseñaron eso, que solamente la gracia era una serie, no sé, de 10, 20 enseñanzas y ya se terminaba la serie, hay que continuar con lo demás. Así me enseñaron, mi hermano. Pero yo dispuse mi corazón un día, hace 2 años, precisamente en el mes de mayo, dispuse mi corazón y lo primero, fíjese, errado, estaba bien errado yo. Porque dije, lo primero que voy a hacer es estudiar la gracia para enseñar la serie de la gracia. Pero la gracia no es una serie. La gracia es nuestra vida, mi hermano. Nosotros solamente tenemos que oír la gracia, porque la gracia es Jesucristo, Él es nuestra vida. No es una serie que lo concluyo hoy y la termino en 2 meses. No, yo no entendí que era el evangelio ese. Y yo dije, voy a dar la serie de la gracia, pues me voy a poner a estudiar gracia. Y resulta que al ponerme a estudiar gracia me doy cuenta que no es una serie, es toda una vida. Para renovar el entendimiento necesitamos nada más escuchar el evangelio de la gracia, no, nada más, nada de mezclas. Por eso estamos aquí aprendiendo más acerca de la carta de Santiago, entendiendo a quién iba dirigida, por qué se escribió, en qué tiempo se escribió, si fue antes de las cartas de Romanos y de Gálatas del apóstol Pablo o antes del libro de los Hebreos. Entender que después hubo una reforma en lo que escribió Santiago y que en ninguna manera la carta de Santiago o Santiago en su percepción, en la poca percepción que tenía acerca del evangelio eterno, Santiago
no escribió su carta para hacer un dogma de conducta para toda la iglesia de Cristo. Pablo en la carta a los romanos le escribe 12 años después de la carta de Santiago, y sin embargo Pablo ya dirige su carta a judíos y a gentiles. ¿Y qué cree? Cambia todo lo que escribió Santiago. Por eso nunca va a complementar Santiago a Pablo, nunca lo va a complementar. Entonces estaríamos errados y mezclando pactos si agarro la carta a los romanos y luego agarro la carta de Santiago y digo que la complemento, que complemento a Pablo. Es imposible, imposible. Por eso yo le doy gracias al Espíritu Santo, yo le doy gracias a los maestros de gracia que Dios está poniendo en mi camino para aprender más. Pero siempre tiene que haber un corazón humilde en nosotros, de decir, ¿sabe qué? La regué, les enseñé mal, ahora estamos aprendiendo algo mejor, que es el Evangelio de Cristo, ¿ok? Eso es maravilloso. Tenemos que recibir aquí la gracia, mire. Y mucho ministro no la recibe porque trae, como les digo, mi abuelito fue pastor, mi papá fue pastor, y ahora yo soy pastor y así me lo enseñaron y así lo creo. No están dispuestos a aprender. No están dispuestos a aprender y solamente lo que les enseñó un solo pastor. Por eso siempre yo lo digo. Usted no tiene nada más que escucharme a mí, empiece a escuchar a todos los maestros de gracia. Llénese de la plenitud de Cristo a través del Evangelio y la gracia. Aprenda de otros maestros de gracia. ¿Por qué? Porque yo conozco personas que nada más tienen su pastor favorito, ¿sabía? Tengo nada más mi pastor y se llama Filigonio. Y nada más escucho a mi pastor Filigonio y no escucho a otro pastor, ¿eh? Y si tu pastor Filigonio está equivocado, y si tu pastor Filigonio le falla todo lo que está enseñando, ¿tú también te vas a ir al hoyo juntamente con tu pastor Filigonio? No. Por eso tenemos que aprender más, ¿ok? Tenemos que aprender más. Y gracias, yo le doy gracias a Dios por el internet. Muchos maldicen el internet y dicen todo el relajo, la suciedad que ha traído el internet, pero yo le doy gracias a Dios por el internet, porque si no fuera por el internet, a lo mejor nunca hubiera llegado a mi vida el Evangelio de la gracia, ¿ok? Y por eso estamos predicando y enseñando el Evangelio de la gracia y exaltando solamente a Cristo, el único Rey y Señor, nuestra única cabeza, la cabeza de la iglesia es Cristo. Y estoy tratando, siempre todo ministro debe tratar con la cuestión del ego, ¿sabe usted? Con la cuestión de la soberbia, siempre debe tratar todo ministro con la cuestión de la soberbia. Y siempre yo lo he dicho, si yo predico el Evangelio de la gracia, nunca será para exaltarme a mí. Nunca será para que otros me vean, nunca será para promoverme yo, siempre será para promover a Cristo Jesús. Y en eso siempre Dios va a estar tratando nuestra vida, siempre, toda la vida, toda la vida. Por eso debemos de tener un corazón humilde para recibir el Evangelio. No cualquiera lo podemos recibir, solamente los humildes. ¿Okay? Bueno, muy bien, pues vamos a Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Versículo 17, ¿ok? Ahí nos quedamos la última vez. Santiago capítulo 2, versículo 17 al 20. Eso ya lo analizamos. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y en efecto, Santiago lo que quería decir, y era la doctrina para los judíos convertidos a Jesucristo en el primer siglo, por lo menos en el primer siglo es lo que podemos identificar hasta que murió el apóstol Santiago, hasta el 65-66, o el 70, que literalmente se destruyó el templo de Salomón. Creo que fue el segundo templo de Salomón, si mal no recuerdo. Fue destruido el tercer templo de Salomón. Bueno, ahorita lo checamos, luego lo checamos. Fue destruido en el año 70 después de Cristo por uno de los generales, era Tito. No recuerdo quién era el emperador en ese tiempo, pero uno de los generales fue Tito y fue de los que estuvieron en contra de judíos y cristianos, o cristianos judíos también. Arrasaron literalmente, destruyeron literalmente el templo y
cesaron los sacrificios. Ya no sacrificaron animalitos después del año 70, ¿ok? Sin embargo, yo creo que todo eso fue permisivo de parte de Dios, en el sentido de que Cristo dijo: no quedará piedra sobre piedra, ¿okay? Pero cuando habló de esa parte en Mateo 24, también habló de que Él podía destruir el templo, pero podía reconstruirlo en 3 días. Estaba hablando de su propio cuerpo, es decir, el templo del Espíritu Santo, ¿ok? Pero sin embargo, una vez que fue destruido en el año 70 el templo, cesaron los sacrificios, pero eso provenía de parte de Dios, sí sabía, porque Dios sabía que ya habían enviado el único cordero que podía pagar el precio por nosotros, y la única sangre que se derramó por nosotros, que pudo redimirnos de la maldición, pudo comprarnos del pecado, pudo pagar el precio por el pecado y rescatarnos de la esclavitud en que estábamos toda la vida como sujetos a servidumbre y temor a la muerte, dice Hebreos capítulo 2 versículo 14-15. Estamos atemorizados a la muerte, y de eso nos rescató el único cordero. Por eso yo creo que venía de parte de Dios que ya cesara todo esto, ¿okay? Sin embargo, antes de que cesaran los sacrificios, significa Santiago murió antes, murió 5-6 años antes aproximadamente de que destruyeran el templo donde hacían los sacrificios, ¿ok? Entonces, mire, entendiendo esto, del 17 al 20 ya lo analizamos, y lo único que quiere decir de la fe muerta es que, o era por lo menos lo que la doctrina para los judíos. Había 2 tipos de doctrinas en la época primitiva, porque era un tiempo de transición en lo que se conocía las cartas del apóstol Pablo. ¿Cuál era la doctrina para los de la circuncisión, judíos convertidos a Cristo? La doctrina era creer en el Señor Jesucristo y mostrar por tus obras la fe que tú tienes en Cristo Jesús, pero mostrarla delante de los hombres, delante de los demás, ¿ok? Por eso Santiago dice en el versículo 18, tú dirás, bueno, 17, la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. ¿Por qué razón? ¿Qué significa muerto en el contexto del Nuevo Testamento? Significa una separación. En otras palabras, si no tienes la fe, dice Santiago, mostrando las obras de la ley, vas a mostrar que tienes fe en Jesucristo. Y si no lo haces de esa manera, es una fe muerta. No me estás demostrando que eres hijo de Dios. Es lo que estaba diciendo Santiago, ¿ok? Y eso lo puede ver en Santiago capítulo 4, versículo 8, perdón. Santiago 4:8, Santiago les dice: si ustedes tienen fe muerta, entonces va a suceder esto. Mire, acérquense a Dios, y cuando usted se acerque a Dios, Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpien las manos. Ese es un contexto literal de la ley de Moisés, mi hermano. Es un contexto de ley. Pecadores, limpien las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purifiquen su corazón. En otras palabras, si tú te acercas a Dios, se acercará a ti. ¿Acaso Santiago habrá entendido que el que se une al Señor se hace un espíritu? 1 Corintios 6:17, ¿lo habrá entendido? No, mi hermano, no lo entendió. ¿Por qué no lo entendió Santiago? Cuando escribió su carta no lo entendía todo esto. Y aún después de haber conocido lo que Pablo predicaba, en Hechos 21, porque Pablo predicaba y se decía que Pablo era una persona apóstata de la ley, porque estaba en contra de la ley, porque decía que los judíos no tenían que circuncidar a sus hijos. Pablo eso enseñaba. Si no, lea Romanos lea la carta de los Romanos, se va a dar cuenta que en el capítulo 2, capítulo 3 le dice que no van a ser justificados por no van a ser justificados por las obras. En Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 5, sino van a ser justificados por la fe en Jesucristo. ¿Entendemos? Eso nunca lo entendió Santiago, o por lo menos no era la doctrina. Por eso había 2 tipos de doctrinas, y Pablo le llamó 2 evangelios. Una doctrina para los de la circuncisión. ¿Y quién cree usted que eran los encargados de esa doctrina? Pues Pedro. Vamos a Gálatas capítulo 2 y vamos a encontrar que ahí se dividió la doctrina y se dividieron los ministerios. Gálatas capítulo 2. ¿Ya? Versículo 6 al versículo 8. Dice el apóstol Pablo: pero los que tenían reputación de ser algo,
Los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. ¿Quién cree que eran los de gran reputación, o por lo menos las columnas de la iglesia primitiva? ¿Quién cree que eran? Pedro, Santiago y Juan. Eran los considerados, las columnas, eran básicamente los ancianos, eran los apóstoles, eran los que dirigían la iglesia primitiva, eran las autoridades de principales, por decirlo así, los grandes ancianos que dirigían a la iglesia de Jesucristo. Entonces dice, pero dice, esos que tenían mucha reputación, nada nuevo me comunicaron. ¿A quién cree que se refería Pablo? Bueno, sigamos leyendo. Antes, por el contrario, como vieron, dice el 7, que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión. Ahí estamos literalmente entendiendo que Pablo fue primeramente y andaba en las sinagogas judías. Eso lo entendemos todos hasta el capítulo 13 de los Hechos, ¿ok? Sin embargo, Pablo reniega y dice, como los judíos no me hacen caso, me voy a ir a donde Cristo me mandó originalmente, a los incircuncisos, a los que no son judíos, a los gentiles. Hechos capítulo 2, versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, ¿el de la qué? El de la circuncisión. ¿Qué significa? El de la circuncisión era un evangelio exclusivamente para judíos. Pablo estaba dividiendo el evangelio para los gentiles, el que me dio Cristo, y el evangelio para los judíos, en Gálatas. Sin embargo, en Romanos dice que el evangelio que le dio Cristo era tanto para judíos como para gentiles. ¿Estamos captando? Pero en el libro de Gálatas dice no, que había otro evangelio, el de la circuncisión, el que se le asignó al apóstol Pedro. Vamos a leer el versículo 8, por favor. El que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como las columnas. ¿Sabe lo que entendemos la parte, lo que significa una columna? Una columna es algo que sustenta. En este caso, estaba sustentando a la iglesia de Jesucristo en el primer siglo. Literalmente ellos eran las tres columnas que soportaban, sustentaban y dirigían a la iglesia cristiana de la circuncisión, judíos. ¿Captamos eso? Por eso debemos entender, inclusive cuando leemos la carta de Juan, de Pedro, las epístolas de Pedro, las cartas de Pedro, inclusive la de Santiago, por obviedad, debemos de leer y de entender que el evangelio que ellos enseñaban eran para los de la circuncisión, entendiendo que los de la circuncisión eran aquellos que habían creído en el Señor Jesucristo, pero tenían que seguir guardando las obras de la ley. Y eso ya lo vimos en muchos pasajes, ¿ok? En Hechos 21, lo leímos creo que en Hechos capítulo 15, que es uno de los donde determinaron que los judíos tenían que seguir guardando la ley, aún creyendo en Cristo Jesús, ¿ok? Tenían que seguir haciendo todos los rituales de la ley. Entonces, dice que ellos eran considerados, en el versículo 9, Gálatas 2:9, Jacobo, Cefas y Juan eran considerados como columnas. Nos dieron a mí a Bernabé. Bernabé era un judío de la diáspora, era un judío helenizado, pues, que había nacido fuera de Jerusalén. Dice, nos dieron a mí a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión, es decir, a puros judíos. Ahí ya había dos evangelios, dice Pablo, porque cuando leemos esto se ve muy ameno. Pero si usted va a Gálatas capítulo 1, versículo 5, el 6 y todo, de ahí dice que no es que hay otro evangelio, dice el apóstol Pablo, pero hay unos que perturban el evangelio de Jesucristo. ¿Cuál era el problema de perturbar el evangelio de Jesucristo? Que tenían que añadir, y eso se les llamó en cierta manera judaizantes, que tenían que añadirle obras a lo que ya se nos había dado por gracia, o a través de las obras de la ley poder justificarnos, dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5. Ese era el evangelio que Pablo le llamó pervertido en Gálatas capítulo 1, versículo 5, ¿no? 5, 6, 6. Viene por ahí, Michelle, por favor, nos apoyas ahí. Bueno, vamos a ir a Gálatas capítulo 1, versículo 5.
versículo 6, vamos a leer el 6. Estoy maravillado, dice Pablo, que tan pronto que se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Le está hablando a los gentiles gálatas, ¿ok? No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Ese es el problema, no que hay otros, sino que hay unos que perturban y quieren pervertir el evangelio. Si aún nosotros un ángel le enseña otro evangelio, pues igual, dice Pablo, sea anatema. Entonces había dos evangelios, ¿estamos de acuerdo? Había dos doctrinas, una para los judíos de la circuncisión y otra para los gentiles. Pero ese no era el propósito del Padre, porque Pablo, cuando habla en su carta a los romanos, dicta o escribe la carta a los romanos, el autor es Pablo, va dirigida a judíos y a gentiles. Judíos convertidos a Cristo, judíos de la circuncisión que habitaban fuera de Jerusalén, obviamente en Roma, que se habían convertido en Pentecostés, o habían huido después de la muerte de Esteban. Algunos de ellos huyeron después de la muerte de Esteban. Muchos de ellos huyeron después de que en el capítulo 7, 8 de los Hechos, literalmente Pablo andaba persiguiendo a la iglesia y muchos huyeron fuera de Jerusalén. Entonces, aquí podemos ver claramente, según Gálatas capítulo 2, que había dos tipos de evangelios. A Pedro, Jacobo y Juan, obviamente, que eran las columnas de la iglesia, ellos tenían el evangelio para la circuncisión. Y el evangelio para la circuncisión, que no es el evangelio de Cristo, obviamente, lo aclaro, pero en esa época era el evangelio para los judíos. El evangelio para los judíos, para la circuncisión, era creer en el Señor Jesucristo y seguir practicando las obras de la ley, para que los hombres vean nuestras obras y crean, y ellos entiendan que creemos o somos salvos. ¿Captamos? Ese era el evangelio de la circuncisión. Creer en Jesucristo y seguir practicando la ley. Eso era el evangelio de la circuncisión. Y usted lo puede ver en Hechos 21, cómo sacrificaron, todavía animalitos. Entonces, regresando a Santiago, por favor, Santiago capítulo 2. Cuando Santiago habla de fe muerta y que los demonios creen y tiemblan, ok, cuando habla todo ese asunto de si la fe no tiene obras, la fe es muerta en sí misma, todo ese asunto es porque le está hablando a judíos que no demostraban a través de la ley, de las obras de la ley, creer en Jesucristo. Fíjese, de repente se ve como una incongruencia, ¿no? ¿Cómo que vas a creer a través de las obras de la ley en Jesucristo? Bueno, ese era el evangelio torcido que habló Pablo, pues, pero que por lo menos le daba la salvación a los judíos. No sé si me explico. Santiago entraba a la sinagoga, ¿para qué cree? Para predicarles a Jesucristo. Pablo originalmente entraba a la sinagoga para predicarles a Jesucristo. Pablo en el Shabbat, en el séptimo día, Pablo entraba a la sinagoga, pero nunca para guardar el Shabbat, sino para predicarles acerca de Jesucristo, porque un momento dado llegaron y se pararon en una sinagoga y empezaron a hablar de Jesucristo. Entonces, literalmente muchos convivían con judíos y tenían que seguir practicando la idea de Moisés para ganarse a los judíos. Por eso era el evangelio de la circuncisión, pero era el evangelio que Pablo dijo pervertido. Sin embargo, se estaba practicando en el primer siglo, en la iglesia primitiva, se practicaba con los judíos, y era el evangelio con lo cual era la base por lo cual Santiago escribió su carta. Nunca Santiago escribió su carta para la iglesia gentil. Entonces, ¿por qué ahora tenemos que decir que a la fe tengo que añadirle obras? Porque lo dijo Santiago. Y todo lo que Pablo habla en sus cartas de Tesalonicenses como de Efesios, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, todo eso que habla, que cuando está hablando de las obras, las obras de la fe, inclusive en un momento habló Pablo de las obras de la fe, pero cuando está hablando de las obras de la fe, no está hablando más que la manera en que nosotros profesamos nuestra fe. O sea, ¿de qué manera profesa usted su fe? ¿De qué manera profesamos nuestra fe en Cristo Jesús? Que la gente, cuando nos conocía que éramos de lo peor a lo mejor, ahora ha visto un cambio radical en nosotros. Somos, en otras palabras, como cartas abiertas que la gente está mirando en nosotros a Cristo Jesús. De esa manera, pero no, esas obras de la fe, en otras palabras, no tienen nada que ver con la fe, sino que está hablando de la manera en que usted puede
está profesando su fe en Cristo Jesús. Eso es lo que dice Tesalonicenses capítulo 1, porque ahí habla un poquito acerca de las obras de la fe. Y la gente dice, ya ves, hay que agregarle obras a la fe porque lo dice Pablo en Tesalonicenses. O lo dice en Hebreos, en Efesios capítulo 2 versículo 10, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Sí, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y desde antes de la fundación del mundo fuimos predestinados para esas buenas obras, sí, pero nunca para agregarle obras a la fe. No tiene nada que ver. Ok, en otras palabras, las obras que hizo el Señor Jesucristo ustedes las harán. Dijo en el capítulo Juan, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 12, por ahí dice, las mismas obras que yo hago ustedes las harán, y aún mayores porque yo voy al Padre. Estamos entendiendo que fuimos creados en Dios para buenas obras en Cristo Jesús. Sí, pero nunca para hacer obras, añadirle a la fe obras para ganarnos lo que ya se nos dio por gracia. No tiene nada que ver. Ok, o sea, todo eso ya lo analicé yo, mi hermano, y no tiene nada que ver con que a la fe le añada obras. Nada que ver. ¿Sí? Santiago capítulo 2, vamos a pasar, vamos a ver la primera Juan 3:16. Primera epístola de Juan capítulo 3, versículo 16. Lo mismo que habló Santiago. Alguno dirá que tiene fe y no tiene obras. También lo habló un poquito el apóstol Juan en la primera epístola, capítulo 3, versículo 16. ¿Ok? Hablando del amor del Padre, por lo cual fuimos llamados hijos de Dios. En ese mismo contexto, Juan dice en el 9, todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. Llegamos al 15, el 14 dice, nosotros hemos pasado de muerte a vida. ¿Y en qué podemos saber que hemos pasado de muerte a vida, que no somos muertos espirituales? Santiago, 1 Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ahora, si alguien nació de nuevo, cree en el Señor Jesucristo, y por una y otra razón, que si su hermano en Cristo es un vecino de usted y usted tenía una rica gallina jugosa, deliciosa, y se la robó el hermano, la hizo en caldo, rica, deliciosa, jugosa, con cebollita, con rico tomatito y una salsita mexicana, y se la comió su gallina, y usted se pelea con su hermano, empieza a odiar a su hermano. ¿Por eso usted ya no es salvo? Le preguntaría yo. Le preguntaría. No estoy diciendo que no tiene que amar a sus hermanos, o que no tiene que perdonar a sus hermanos por el problema, por lo que le hizo su hermano. No estoy diciendo eso. Lo que está diciendo Juan, que el que aborrece a su hermano, dice el versículo 14, ¿en qué conocemos que hemos pasado de muerte a vida? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Ahora la pregunta sería, ¿realmente es un muerto espiritual alguien que puede en un momento dado sentir un rencor, un odio porque su hermano le robó la gallina que tanto amaba, a la gallina Filigonia? ¿Usted cree que puede llegar a sentir un rencor? Sí, puede llegar a sentirlo, porque en otras palabras, si bien es cierto tenemos que perdonar, pero en un momento dado no pudo haber llegado a sentir un odio a su hermano que le hizo un daño. Sí puede llegar a sentirlo. Ahora, en el momento que lo dio, aunque lo haya perdonado 6 meses después, en esos periodos de 6 meses perdió la salvación y luego la volvió a ganar en 6 meses que lo perdonó. Mi hermano, no. Tenemos que entender bien la palabra del Señor. Luego dice el 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ahora, muchos han agarrado ese texto bíblico para decir que realmente si usted va a aborrecer a su hermano, literalmente va a perder la salvación. Juan entendería perfectamente la carta que escribió Pablo a los romanos, diciendo que somos justificados gratuitamente por su gracia, no por obras, en Efesios capítulo 2 versículo del 8 y 9, no por obras para que nadie se gloríe. Si alguien está haciendo una obra incorrecta, mala, ¿cuántos saben? Ahora, el problema
de que si alguien le robó la gallina a Pancracio y se la robó a Anastasio, ahora el problema es que Pancracio odia a Anastasio porque le robó la gallina, y resulta que el que le robó la gallina es salvo porque no odia, porque no tiene rencor, y ahora resulta que Pancracio es el muerto espiritual porque odia a Anastasio que le robó la gallina, cuando ambos están mal. Uno porque le cae mal a Anastasio porque le robó la gallina, y Anastasio porque se lo robó la gallina. Son obras de la carne, mi hermano. Leamos Gálatas capítulo 5. No quiere decir que la gente está perdiendo y ganando su salvación continuamente, uno porque robó la gallina y el otro porque lo odia. Tenemos que entender, o sea, cuál es nuestro dogma de conducta, nuestro dogma de la salvación, de la justificación. ¿Qué es? Bueno, lo que Cristo le reveló al apóstol Pablo y que está estipulado a lo mejor en la carta a los Romanos, en la carta a los Gálatas. Ahí está estipulado, y bueno, al autor, lo que el Señor le reveló al autor de los Hebreos. Muchos dicen que es Pablo, pero otros dicen que cuando se escribió la carta a los Hebreos ya había muerto el apóstol Pablo. Antes del año 70 murió el apóstol Pablo. Y otros se le atribuyen a Bernabé porque siempre anduvo con Pablo. Puede ser que a lo mejor haya sido Bernabé que anduvo con el apóstol Pablo, no sé. Pero en sí no hay un autor definido, pues, para que usted otros dicen que fue. Hay varios autores, ¿no? Según la versión de varias personas. Unos dicen que no fue Pablo, porque Pablo siempre se identificaba en sus cartas. Y así sucesivamente. Cuando ve al final de la carta a los Hebreos, dice que Timoteo estaba todavía encarcelado cuando se escribió, estaba en cárcel cuando se escribió la carta a los Hebreos, Timoteo. Pero usted ve la carta de algunas de las cartas de Pablo donde Timoteo suplía algunas cosas del apóstol Pablo. Entonces tenemos que analizar bien para ver si realmente fue Pablo o no. Pero yo lo que sí creo, que si no fue Pablo, fue un discípulo del apóstol Pablo. Pudo haber sido a lo mejor Bernabé, que anduvo siempre con Pablo, o cualquier otra persona que anduvo con el apóstol Pablo. Fue un discípulo a lo mejor de segunda generación, porque gran parte de lo que narraban en el capítulo 1 y el capítulo 2 a los Hebreos está hablando a lo mejor a un creyente de segunda generación, es decir, un discípulo a lo mejor directamente del apóstol Pablo. No sabemos exactamente, pero si bien es cierto, va muy alineado a muchas cosas que escribió el apóstol Pablo. La justificación por medio de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, la redención por medio de que nos redimió literalmente del pecado, nos redimió de la muerte y pagó el precio a través del derramamiento de la única sangre del único Cordero, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice 1 Juan 3, versículo 15: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, dice Juan, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bien de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, el versículo 17, ¿cómo morará el amor de Dios en él? ¿Cuánto podemos captar que es casi lo mismo de Santiago? O sea, Santiago sí está hablando de eso, ¿no? En Santiago capítulo 2. O sea, tu fe es muerta porque si ves a un hombre, a una persona, a un hermano, tener necesidad y no le das el vestido, no le das la comida y le dices, ve, te voy a orar por ti, dice Santiago que es una fe muerta. ¿Cuántos saben que sí lo dice Santiago? Sin embargo, aquí Juan dice casi lo mismo, mire. 1 Juan 3:17, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Y luego dice el 18, hijitos míos, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. ¿Cuántos saben que sí tenemos que hacer ese tipo de obras? Sí tenemos que actuar en amor, sí tenemos que ayudar al necesitado, sí tenemos que darle al hambriento. Qué feo sería que un hermano en Cristo esté pasando hambre y que nosotros tengamos los millones que vamos a tener de dólares próximamente y que cerremos nuestro corazón, mi hermano. Qué feo sería. O sea, no estoy en contra de esas obras de amor. Lo que estoy en contra es que Juan diga también que si a alguien por algún momento dado no le dio de comer a alguien, ya literalmente no es salvo, pues no está el amor de Dios en él.
En eso no estoy de acuerdo. Pero tenemos que fluir en ese amor de Cristo, tenemos que hacer buenas obras en ese sentido. Tenemos que hacer buenas obras. Y luego dice, el 19, por favor. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón, ¿quién cree que es? Dios. Y Él sabe todas las cosas. En otras palabras, dice el 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Qué importante esto. Porque muchos predicadores ahorita están enseñando que si usted hizo algo malo, una obra mala, su corazón le debe de reprender. En otras palabras, decir, usted se tiene que sentir con una conciencia pecaminosa, hermano, si empezó a ver La Reina del Sur, si empezó a ver a la Kay del Castillo ahí besándose con su novio, hermano, usted se tiene que sentir mal como un pecador vil arrastrado, porque su corazón le debe de reprender, hermano, debe reprender que usted es un vil pecador. Pero eso no está diciendo Juan. Sí, dice Juan, pues si nuestro corazón nos reprende, es decir, si tu corazón te dice eres un pecador, no sirves, no vales, porque la ley te condena y te dice que eres un pecador, que no vales porque no cumples con todos los mandamientos, porque fallas en muchos, porque tu mente te falla, porque tu cuerpo te falla, porque sigues fallando, entonces tu corazón te reprende. Pero ¿qué dice Juan? Mayor que nuestro corazón es Dios, es decir, Dios te da consuelo y te dice, mira, ya todo eso fue pagado por Cristo Jesús. Confía en su gracia. Asegura tu corazón en la gracia. No lo asegures en tus buenas obras o malas obras. Porque tu corazón, aunque te reprenda, mayor es Dios, que te dice, ya fuiste justificado gratuitamente por mi gracia y se pagó el precio más grande en la cruz, la sangre más poderosa en todos los universos y la más grande y la más valiosa, la sangre de nuestro Señor Jesucristo fue cubierta ya. Él te perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros. Ten confianza, es lo que te está diciendo Juan. Pero muchos enseñan lo contrario, que tu corazón te tiene que estar reprendiendo para que tengas conciencia de pecado y te sientas pecador toda la vida cuando la estás regando. Eso no dice Juan. Y luego dice el 21, amados, si nuestro corazón nos reprende, ¿qué dice? Que usted tenga confianza. ¿Qué? Confianza tenemos en el Señor. Es decir, el corazón no te tiene que estar reprendiendo, pues es incorrecto que el corazón te reprenda, porque es lo mismo tener una conciencia de pecado. Siempre andar pensando que pensé mal, hice mal esto, mentí, ya me siento condenado, creo que no valgo nada, creo que no sirvo, creo que voy a perder mi salvación, creo que no soy salvo, creo que Dios me va a castigar. Mi hermano, eso no debe ser. Usted no debe tener una conciencia de pecado, ni debe tener un corazón que le reprenda. Al contrario, debe tener su confianza cimentada en lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario, donde ya le quitó la naturaleza de pecado y lo declaró justo. Usted ya no es un pecador. Aunque cometa pecados, para Dios ya no es un pecador. Por eso dice, si tu corazón te reprende, debes de tener confianza en lo que Cristo pagó por ti. Confianza en Dios. ¿Entendemos? Entonces, entre una mezcla y otra, Juan decía, si no amas a tu hermano, si odias a tu hermano, el amor de Dios no es en ti. ¿Pero qué crees? Si odias a tu hermano, dice el amor de Dios no es en ti, pero es tu corazón el que se está reprendiendo. Es tu corazón. Por eso, todo lo que dijo en lo anterior, dice Juan, en otras palabras, como diciendo, no todos van a ser salvos porque tienen que hacer obras. En eso te está reprendiendo tu corazón, pero debes de confiar en lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Tu corazón te reprende y te dice, eres un pecador, no sirves, no vales porque la regaste, pero tu confianza en el Señor dice, sí valgo porque fue más grande el sacrificio de mi Señor y por su obra ahora soy justo. ¿Entendemos esa parte? A lo de la hora dice, bueno, si tu corazón te reprende, porque aparte que debiste, si amas a alguien, debiste mostrarlo con obras, y tu corazón te dice, no hiciste obras, te reprende, bueno, mayor es Dios que tu corazón.
Entonces, si tu corazón te reprende, confía en el Señor. Y eso es lo que mismo que dijo Santiago. Nada más que Santiago no dijo que te reprendía tu corazón. Santiago no dijo que confíes en el Señor. Santiago te dijo, si tú fallas y no muestras las obras de la ley de Moisés, ¿qué crees? Vas a quedar convicto bajo la ley, vas a quedar juzgado y condenado bajo la ley. Santiago condenaba, Juan te decía, si estás mal y si tu corazón te reprende, pero confianza tenemos en el Señor, que es mayor el que está en mí que el que está en el mundo. Es mayor el que pagó el precio que cualquier condenación que pueda venir de mi corazón, de mi conciencia. Por eso nosotros tenemos conciencia de justicia, o debemos de tener conciencia de justicia, aunque mucho creyente no lo tiene, ¿eh? De tanta ley que se les ha enseñado. Y voy a concluir, ya se nos fue el tiempo, no empecé con el versículo 21, el siguiente, Santiago 2, 21 y 22, vamos a analizar el siguiente viernes, pero vamos a leer rapidito. Lo mismo, el mismo problema que tuvo Santiago, también Cristo lo vivió en Juan capítulo 8. Dice el versículo 31, rapidito, 2 minutos nada más, Juan 8, 31. El mismo problema de que Santiago decía, si tu fe no tiene obras es muerta. Muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y luego Santiago dice, acércate a Dios y Él se acercará a ti. ¿En qué sentido? En el sentido que si tu fe es muerta, entonces acércate a Jesús para que Él se acerque a ti y puedas demostrar ahora y puedas comenzar a hacer obras. Y cuando tú comiences a hacer obras vas a demostrar tu fe en Cristo Jesús. ¿Estamos entendiendo lo que decía Santiago? Juan capítulo 8 versículo 31. Era lo mismo que ya había vivido inclusive el Señor Jesucristo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, decía que eran judíos que habían creído en Él, pero entendamos el contexto. Le dijo a personas muertos espirituales. ¿Estamos captando? Es que muchos dicen, ya ves, eran judíos que creían en Jesús. O sea, no. Creían algunas cosas que Jesús decía. Creían por las unas obras que veían unos milagros que Jesús hacía. Pero no eran creyentes en Jesús literalmente. ¿Por qué? Porque esos mismos querían matarlo. Entonces no eran creyentes. Creían algunas cosas, eran simpatizantes de Jesús, pues. Y muchos dicen, ya ves, eran salvos. Eran salvos. Y Jesús dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Espérame, no está hablando de personas salvas. Estos eran muertos espirituales judíos, muertos espirituales, ¿ya? Entonces, ¿qué les dijo? Si vosotros permanecen, judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecen en mi palabra, seré verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es decir, eran judíos que no eran libres, estaban atados bajo una ley, ¿ok? No eran judíos libres. Versículo 37, rapidito. ¿Qué le dijo Jesús? En el 36, perdón. Así que si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Entonces no eran libres, estaban atados, ¿ok? 37. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Sé que sois hijos o descendientes de Abraham, pero procuran matarme. ¿Usted cree que creían en Jesús y querían matarlo? La verdad. Era una simple narración del apóstol Juan, que escribió el libro, obviamente, de Juan. Judíos que habían creído en Jesús. O sea, gente simpatizante de Jesús, realmente no eran creyentes, mucho menos nacidos de nuevo, porque no se daba, hasta esa época no había nuevo nacimiento espiritual. Rápido, vamos a leer el versículo 39. Respondiendo y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Cuántos saben que sí es cierto? Entonces, como no estaban haciendo las obras de Abraham, estos judíos por obviedad no eran ni discípulos, ni creían verdaderamente en Jesús. Es decir, eran falsos discípulos o falsos creyentes en Jesús. Lo mismo se encontró Pablo en Gálatas capítulo 2, falsos hermanos que decían que eran hermanos en Cristo, pero no eran hermanos. Eran judíos que venían a perturbar a gentiles que habían creído en Cristo Jesús para limitar o volverlos otra vez a esclavitud, reducirlos a esclavitud, dice el apóstol Pablo. Entonces, no porque diga Juan que eran personas, fariseos o judíos que habían creído en Jesús, no necesariamente eran creyentes en Jesús. Eran falsos creyentes en Jesús, porque procuraban matarlo. ¿Entendemos la parte esa? Por eso Santiago
tenía bien claro ese asunto. Si ustedes creen en Jesús y no hacen las obras de la ley para demostrar que creen en Jesús, entonces literalmente su fe es muerta. Acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Esa fue la conclusión de la carta de Santiago. ¿Entendemos? Juan 8:42, Jesús entonces le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarían. ¿Cuántos saben que de ahí comienza toda la base de la fe? Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Eran descendientes de Abraham, pero no eran gente que tenía fe en Cristo Jesús. Mucho menos la fe de Cristo Jesús en ellos, mucho menos nacidos de nuevo, eran muertos espirituales. Entonces Santiago en ese mismo contexto escribió su carta también. Personas que se acercaban, decían que eran judíos que habían creído, y ahora Santiago les dice: si no hacen obras de la ley de Moisés, ¿cómo me van a decir a mí que ustedes creen en Cristo Jesús? Esa es la doctrina para los de la circuncisión: creer en Cristo Jesús y mostrar la fe en Cristo Jesús a través de las obras de la ley. Literal. Póngase de pie y démosle gracias al Señor. Gracias te damos, Jesús, en este tiempo. Gracias, Jesús, por tu fidelidad. Gracias por tu bondad. Gracias porque eres bueno. Gracias porque eres fiel. Muy bien, pues nos despedimos de cada persona que estuvo conectado. Le damos las gracias a Dios por la vida de cada uno de vosotros. Personas que estuvieron ahí comentando: hermano Gustavo Sosa, Pastor Javier Tosto, Rosalba Morales de acá de Los Ángeles, Alexa Marín y otras personas por ahí que comentaron, que a lo mejor no puedo ver sus comentarios porque ya pasaron y no están en línea, pero bendecimos a cada uno de vosotros. Acá tienen una familia en Cristo Jesús. Acá tienen una familia que les ama en Cristo Jesús, y que somos parte literalmente de la familia de Cristo. Estamos unidos a lo mejor en un solo cuerpo, ambos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Así es que bendecimos la vida de cada uno de ustedes que nos siguen. Si tienen oportunidad de compartir la enseñanza, compártala. Y si algún día podemos servirle en algo, con mucho gusto le serviremos. Padre, gracias por la vida, gracias por todo lo que nos has dado, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por la sanidad de nuestros cuerpos, gracias porque proveíste la vida de Cristo en nuestro interno, pero ahí de nuestro interno sale al externo, nuestro cuerpo, sale la vida de Cristo para darle vida a cada órgano, cada sistema, cada hueso, en el nombre de Jesús. Asimismo, la vida de Cristo, en el nombre de Jesús, a través de tu palabra renovamos el entendimiento, se transforma nuestra alma, y nuestro único deseo maravilloso, Jesús, es que tú te expreses a través de nosotros, que somos parte de tu iglesia, parte de tu cuerpo en esta tierra. Es nuestro único anhelo, es que cumplir el propósito eterno del Padre, que tú seas predicado, que tú seas impartido, que tú seas formado y tú seas expresado en este tiempo, y todo el mundo conozca que tú eres nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador. Gracias, Jesús. Ok, el que no haya recibido a Jesús puede hacer la oración. Dígale: Señor Jesús, te recibo en mi corazón, en mi vida, como mi único Señor y mi único y suficiente Salvador. Y todos los que estén enfermos, en el nombre de Jesús, ahora declaramos el poder sanador del Espíritu Santo, sanando toda enfermedad y toda dolencia de sus cuerpos en el nombre de Jesús, porque es parte de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que Él llevó toda enfermedad para que usted pueda ahora recibir la sanidad. Dígale a su mente, dígale a su entendimiento: yo creo que soy sano por la llaga de Jesús. Muy bien, nos despedimos. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo les sean multiplicadas a cada uno de vosotros, y recuerden, son bendecidos en Cristo Jesús. Les amamos en Cristo. Gracias, Jesús.